El mensaje de este día titula Cristo, el motivo de la ley. Vamos a continuar compartiendo en un estudio un pasaje importante de la Escritura en San Mateo capítulo 5. Quiero por favor que abran sus Biblias en Mateo 5, 5, verso 17 y vayamos allá a centrarnos en este pasaje en particular este día. Hay algo importante, un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Tenemos que tener un entendimiento claro de lo que dice el Señor respecto de la ley. Y así dice la Escritura de la boca de Jesús: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Amén. La semana pasada empezamos este ciclo de estudios sobre la ley, Cristo y la ley. Y hoy tenemos algo especial, un énfasis en este pasaje, en el verso 17. Recuerden que la semana pasada hablamos respecto de qué es lo que creían los judíos respecto de la ley, cuál era el conocimiento, el entendimiento que ellos tenían de la ley. Ellos tenían 4 cosas importantes en mente cuando se referían a la ley, cuando hablaban de este término, la ley. En primera instancia, los judíos se referían a los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, esa era la ley. En segunda instancia, dijimos que se refería al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, también escritos por Moisés. A ellos se referían como la ley. En tercera instancia dijimos que ellos se referían a la ley para hablar de todo el Antiguo Testamento. Amén. La ley, todo el Antiguo Testamento. Y en cuarta referencia para los judíos, cuando ellos mencionaban este término, la ley, era para hablar acerca de la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? Era la interpretación, dijimos, que ellos habían hecho de la Biblia, su propia interpretación, su propio entendimiento. Ellos desglosaron según su entendimiento. Los rabinos dieron un cierto, como que una interpretación a los diferentes pasajes de la Escritura. Estas han sido conocidas como las tradiciones de los ancianos. Obviamente en esta parte dijimos, definitivamente Jesús no viene a avalar la tradición de los ancianos. Jesús habló claramente, dijo, ustedes han puesto su tradición por encima de la ley. Entonces Jesús está descartando completamente esta cuarta aseveración de los judíos respecto de lo que ellos consideraban la ley. Amén. Entonces, para tener un contexto y entender el mensaje de este día, cuando Jesús dice, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas, está haciendo una clara referencia a todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Eso es lo que engloba el Antiguo Testamento entero. Y Jesús dice, yo no he venido para abolir el Antiguo Testamento entero. No he venido a destruir. Abolir, el significado de esta palabra es destruir. Y Jesús dice, yo no voy a destruir el Antiguo Testamento entero. Todo lo contrario, yo he venido para cumplir el Antiguo Testamento, de principio a fin. Amados, Jesús era el motivo de la ley. La ley fue escrita para que Jesús mismo la cumpliese. Porque no había una persona en toda la antigüedad que hubiese cumplido el Antiguo Testamento tal y como estaba escrita la ley. No había, por más santo que fuese el hombre, no tenía la capacidad de cumplir la ley. El único que vino a este mundo a cumplir la ley fue Jesús. El único que cumplió toda la ley entera fue Jesús. Entonces, ¿para quién fue escrita la ley? Para Jesús. El motivo de la ley fue Jesús. Dice así en Lucas capítulo 16, versos 16 al 17, para que entendamos ahora este contexto escritural que es importante para nosotros, porque muchas veces los cristianos tienen una mala referencia respecto de esta palabra ley. Dicen, no, yo no vivo en la ley, vivo en la gracia. Vamos a entender qué significa vivir en la gracia y qué es la ley. Amén. Es importante que tengamos una comprensión cabal de lo que realmente el Señor vino a enseñarnos a nosotros. Así dice Lucas 16, 16 al 17. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él.
pero más fácilmente pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse una sola letra de esta ley. Amén. ¿De cuál ley? De todo el Antiguo Testamento. Jesús está haciendo referencia al Antiguo Testamento. A este momento que Jesús está refiriéndose estas palabras a su auditorio, no había todavía el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Y dice claramente que no va a pasar ni absolutamente una sola letra de esta ley. Es más probable, es más posible que el cielo pase, que la tierra pase, a que la palabra de Dios deje de ser. Amén, amados. Esa es la palabra del Señor y eso es realmente importante para nosotros. Esa tiene que ser nuestra comprensión respecto de la palabra. Todo puede acontecer en este mundo. La tierra va a pasar, el cielo también. Pero dice la palabra, no va a pasar. Ni una sola letra va a dejar de ser de esta palabra. Amén. De lo que está escrito de Génesis y Apocalipsis no va a dejar de ser una sola palabra. ¿Saben por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Quién es el autor de la palabra? Es Dios. Es su palabra. Dios ha dicho y eso es lo que va a acontecer. Se va a cumplir totalmente, cabalmente. La ley y los profetas, para decir el Antiguo Testamento, tuvieron vigencia hasta Juan, ahora nos dice este pasaje. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios. Amén. Hasta Juan el Bautista. Y a partir de allí empieza ya el Nuevo Testamento con el anuncio de las buenas noticias. ¿Cuáles serán las buenas noticias? ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo vino a este mundo a rescatarnos de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir, y que Cristo comprará el precio de nuestro castigo. El castigo nuestro estará sobre Él, y a través de su muerte nos dará la salvación y la vida eterna. A través de su muerte, Él nos perdonará, nos limpiará de todos nuestros pecados. Ese es el Evangelio de Jesucristo. A partir de Juan empieza entonces, a partir de Juan el Bautista empieza una nueva era, la del Nuevo Testamento. Y hasta Juan concluye el Antiguo Testamento. Sigamos aquí en la Escritura. Lucas capítulo 24, verso 44 dice, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. ¿Qué dice Jesús? Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí. Amados, cuando hablamos del Antiguo Testamento no nos refiramos de una manera despectiva al Antiguo Testamento. Porque dice, todo el Antiguo Testamento está escrito acerca de mí. Jesús dice eso. Ustedes repasen de Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, allí todo está escrito acerca de mí. ¿Ustedes piensan que solamente a Jesús pueden conocerlo en el Nuevo Testamento? Están equivocados. A Jesús podemos conocerlo desde el Génesis, porque todo, dice, ha sido escrito acerca de mí. ¿Pueden entender este pasaje de la Escritura? Todo dice, es necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cada vez que revisamos los salmos podemos encontrarnos con Jesús allí. El salmista está hablando acerca de Jesús. ¿Quién es tu buen pastor? Cuando el salmista decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿A quién está haciendo referencia? ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento? Yo soy el buen pastor. Amén. ¿Y qué hace el buen pastor? Su vida da por sus ovejas. Entonces absolutamente todo el Antiguo Testamento nos está hablando acerca de Jesús. Él es el cumplimiento de todo. Por eso Jesús dijo, yo no vine a destruir la ley. ¿Cómo va a destruir la ley si la ley habla acerca de Él? Qué locura, ¿verdad? A veces nuestra mala interpretación nos lleva a presuponer cosas realmente bastante erróneas, que no son bíblicas. Él dice, yo no vine a destruir la ley, sino vine a cumplirla. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Jesús estaba diciendo, yo sé lo que están pensando ustedes piensan que yo voy a destruir la ley. Eso es lo que piensan, yo sé. Por eso les dice, no piensen. Jesús conocía los pensamientos de las personas. Amén.
Jesús conoce nuestros pensamientos. Entonces, así como bien conocía los pensamientos, les decía, yo sé muy bien lo que están pensando acerca de lo que puedo hacer con la ley. Ustedes piensan que vine a abolir, que vine a destruir. No, se equivocan. Yo vine a cumplir toda la ley. Ninguna parte de la ley será destruida o anulada. Toda será cumplida, dice Jesús, yo mismo la voy a cumplir. El mandamiento más pequeño establecido en la ley, yo vine a cumplir todo eso. No vine a destruir, sino vine a cumplir. Y eso es maravilloso, amados. Tener este entendimiento realmente abre nuestro corazón a una perspectiva totalmente diferente. Solo Cristo podía cumplir el Antiguo Testamento entero. Solo Él, ¿qué hombre pudo cumplir el Antiguo Testamento entero? Ni Moisés, ni los profetas. Eran hombres, obviamente, para destacar y reconocer en su testimonio. Y todos los hombres que están mencionados en Hebreos 11, hombres de fe, sin embargo, ninguno de ellos pudo cumplir la ley a cabalidad. El único que vino a cumplir totalmente fue Jesús. Entonces la ley fue, por supuesto, escrita para cumplirse. ¿Para qué es la ley? Para cumplirse, ¿verdad? ¿Para qué están las leyes aún civiles puestas aquí? ¿Para que las pasemos por encima? No, la ley está para cumplirse. ¿Quién escribió la ley? ¿Quién es el autor de la ley? Dios. Dios estableció su ley ¿para qué? Para cumplirse. ¿Quién la cumplió? Jesús la cumplió. Él vino a cumplirla. Dice así Deuteronomio, por favor, acompáñenme al capítulo 4, versos 13 y 14. Entonces Él les dio a conocer su pacto, el cual les mandó poner por obra, es decir, los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. En aquella ocasión, a mí también me ordenó el Señor enseñarles a ustedes los estatutos y sentencias para que los pusieran por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión. Dios estableció en primer lugar los 10 mandamientos. Amén. Después le dio a Moisés y al resto de los profetas los otros estatutos y ordenanzas. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Amén. Qué maravilloso. Dios mismo escribió esos 10 mandamientos. Pero los demás escritos también son de autoría de Dios. Solamente que Él usó a hombres para escribir todo lo que tenemos de Génesis a Apocalipsis. Dios es el autor. Los hombres simplemente escribieron lo que Dios quería que se escribiese aquí. Por eso nosotros tenemos que tener la palabra de manera clara, como la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Palabra de hombres podemos discutir, podemos poner en tela de juicio, pero la palabra de Dios está puesta para ser obedecida. Amén, amados. No es una sugerencia de Dios, es un mandamiento de Dios. Ahora, quiero que entendamos de manera clara el término ley. Hay 3 cosas, o la ley tiene 3 partes importantes que este día quiero que pongamos atención. La ley de Dios se divide en 3 partes. La primera parte es la ley moral, la segunda es la ley civil o judicial y la tercera parte es la ley ceremonial. Hay cosas que ya se han cumplido, hay cosas que están vigentes de la ley. La ley entera no ha sido abolida, la ley entera no ha dejado de ser, sino simplemente parte de la ley. Amén. Entonces, para nuestra comprensión, 3 aspectos importantes acerca de la ley. 3 partes importantes: la ley moral, la ley civil o judicial y la ley ceremonial. La ley moral obviamente involucra a toda la humanidad, a todos nosotros, sin excepción o acepción de personas. Todos nosotros tenemos que vivir conforme a la ley moral de Dios. Amén. Esa ley que está establecida, que dice que no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa en los cielos, en la tierra, debajo de las aguas, que tú debes honrar a Dios por encima de todas las cosas, esa no ha dejado de ser, ¿verdad? Nosotros solamente amamos, adoramos, exaltamos, glorificamos a Dios. Esa ley está vigente y esa ley es para toda la humanidad. El honrar a Dios, el glorificarle a Él,
el tener en primer lugar de nuestras vidas a Dios. Si repasamos los mandamientos, entonces los 10 mandamientos, básicamente esa es la ley moral de Dios. Esa es la base de la ley moral. A partir de los 10 mandamientos la ley moral fue establecida. Más adelante vamos a ver nosotros ampliada esa ley en otros estatutos que el Señor ha dado, pero la base de la ley moral son los 10 mandamientos. Y es importante que vivamos por ellos. Los 10 mandamientos no han dejado de ser. Entonces, esta ley moral está basada en los 10 mandamientos, que es el fundamento para toda la moralidad. La ley civil o la ley judicial era la ley que Dios había establecido para la nación de Israel específicamente. ¿Por qué? Obviamente porque era el pueblo de Dios, porque el gobierno que se establecía era un gobierno teocrático, para decir Dios era el que gobernaba a su pueblo. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios mismo gobernando, no había presidentes, no había reyes, sino Dios mismo era el presidente de la nación, por decirlo así. Él era el rey, Él era el que gobernaba la nación. Entonces, como Dios gobernaba esta nación, su nación Israel, Él había establecido leyes civiles. Tenían leyes civiles para, obviamente, moverse, vivir una vida civil como nación, como todas las naciones tienen sus leyes civiles. Esta nación tiene leyes civiles, nuestras naciones tienen sus leyes civiles. Israel tenía sus leyes civiles. Por cierto, fue la inspiración para que muchas otras naciones también copiaran muchos de los fundamentos de la ley que Israel tenía como nación. Porque Dios ha establecido, por supuesto, leyes justas. Una vez pasado Israel, obviamente como nación bajo ese gobierno de Dios, esas leyes civiles en este tiempo no están vigentes para nuestras vidas, porque nosotros no somos la Israel física, ¿verdad? Entonces, es importante que comprendamos exactamente en qué consiste la ley civil o judicial. Y, por supuesto, lo tercero que les decía es la ley ceremonial. ¿Qué era la ley ceremonial? Era la forma que Dios había establecido para que su pueblo Israel le adorase a Dios. Había establecido exactamente cuáles eran las bases, cómo ellos iban a adorar, de qué manera se iban a presentar delante de Dios. Esta era una ley establecida para ellos. Ahora, obviamente Dios quería que su pueblo sea un pueblo diferente a todas las otras naciones. Dios quería que su pueblo sea un pueblo que le adore a Él. En este caso, la adoración, parte de ella ha sido establecida, por ejemplo, presentando sacrificios de animales que tenían que ellos presentar periódicamente y circunstancialmente, dependiendo de las situaciones de su vida, del pecado que ellos cometían delante de Dios. Entonces esa era la ley ceremonial, las ceremonias establecidas en el Antiguo Testamento que eran parte de la ley de Dios. Obviamente estas han pasado, amén. Veremos que en Cristo ya se han cumplido todas estas ceremonias. ¿Por qué ya no practicamos nosotros las ceremonias del Antiguo Testamento? ¿Por qué todos los domingos no venimos acá y tenemos nuestros corderitos siendo degollados como ofrenda por nuestro pecado? Porque esa ley ceremonial ya ha pasado, ya se ha cumplido. Porque Cristo fue el Cordero Santo, sin pecado, el que derramó su sangre por nosotros. Entonces, cuando hablamos de ley, amados hermanos, no solamente nos estamos refiriendo a la ley civil, a la ley ceremonial o a la ley que tiene que ver con la moralidad, sino es el conjunto de ella. Cuando decimos que ha pasado la ley, pues tenemos que saber qué partes de esa ley han pasado. La ley ceremonial entonces tenía el propósito específico con un ritual del templo y con la forma apropiada de la adoración a Dios. Dios había establecido una forma específica de cómo su pueblo tenía que adorarle a Él. Y el espíritu de esta ley no ha pasado. Dios ha establecido una forma específica de cómo tenemos que adorarle a Él.
No podemos adorar y decir, bueno, yo adoro a Dios como sienta. No, Dios ha establecido una forma de cómo se tiene que adorarle a Él. Amén. Y de esa forma es como nosotros tenemos que adorarle. Dios ha establecido parámetros. Y obviamente Dios se siente honrado y Dios se siente satisfecho cuando nosotros hacemos las cosas a la manera que Dios ha establecido que hagamos. Amén. Allí está el contentamiento de Dios, no a la forma, no que hagamos las cosas a nuestra manera, sino a la manera que Dios ha establecido. Cada vez que nosotros hacemos las cosas que Dios ha establecido, el corazón de Dios se llena de gozo, de alegría, de contentamiento, porque dice, estos son mis hijos que me están honrando, que están obedeciendo mis mandamientos. ¿Recuerdan ustedes? Jesús mismo dice, si me aman, mis mandamientos van a guardar. Es difícil para nosotros como seres humanos, queremos siempre hacer lo nuestro, queremos salirnos con la nuestra, queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro parecer, pero Dios ha establecido, desde el Antiguo Testamento Dios había establecido para Israel, esta es la forma de adoración, así es como ustedes me van a adorar, pueblo de Israel. Esa era la ley ceremonial para ellos. Como les digo, el espíritu de la ley no ha cambiado, vale decir, lo interno de esta ley, el hecho de cómo nosotros tenemos que adorarle a Dios, a nuestra manera o a la manera de Dios. Eso no ha cambiado. Así como en el Antiguo Testamento, Dios quería que se le adore a Él a su manera, a la manera establecida en su palabra, también en el Nuevo Testamento, Dios quiere que se le adore a Él de la manera que Dios ha establecido. Cuando Jesús dijo que vino a cumplir la ley, entonces, ¿a qué ley se estaba refiriendo? ¿A la ley moral, a la ley civil, a la ley ceremonial? ¿A qué ley se estaba refiriendo Jesús? Él dijo, yo he venido a cumplir la ley. Él se estaba refiriendo a los tres aspectos de la ley, se estaba refiriendo a las tres, a la moral, a la civil y a la ceremonial. Cristo vino a cumplir todo. Todo. Él no vino a apartar nada, sino a cumplir todo. Todo fue escrito por Dios. Todo es importante en la ley. Todos los principios, los profetas, toda la tipología, los símbolos del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento fue escrito por Dios y fue cumplido en Jesucristo. Amén. Todo fue cumplido en Jesucristo. Él no vino a abolir, Él no vino a deshacer absolutamente nada, no vino a hacer a un lado nada, ningún aspecto de la ley, ni la letra más pequeña, dice el Señor. Amados, la ley es supremamente importante porque fue escrita por Dios. Él es el autor de la ley, Dios. Yo sé que mucha gente allá afuera dice, oh, es que, ¿quién escribió la Biblia? Los hombres. Es cierto, los hombres escribieron, pero el autor es Dios. Ellos no saben, obviamente, desconocen, son ignorantes en este sentido. Ellos piensan que los hombres escribieron de su propio entendimiento, por su propia voluntad. No, Dios es el autor de la Biblia. Fue escrita por hombres, sí, pero el autor es Dios. Y vamos a entender más adelante lo que Dios le dice a Jeremías respecto a esto. Entonces, una vez más, ahí está. Tenemos que entender que la Biblia fue escrita por Dios, Él es el autor, y también dice la palabra que fue afirmada por los profetas. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Cuando se está refiriendo a la ley o los profetas, la ley y los profetas, Jesús está refiriéndose a todo el Antiguo Testamento. No solamente a la ley de Moisés, no solamente al Pentateuco, sino a todo el Antiguo Testamento. Cada vez que nosotros descubramos este término, escritura, cada vez que descubramos el término, la ley y los profetas, Jesús se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Amén. Y cuando tiene que referirse a los 10 mandamientos, Jesús va a decir, como en el caso anterior, la ley les fue dada a través de los 10 mandamientos. Pero cuando se refiere a todo el Antiguo Testamento, Jesús hace la referencia a la ley y los profetas. Y en este caso dice, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, vale decir, no he venido a abrogar todo el Antiguo Testamento. Los profetas vinieron a reforzar la ley. Ellos amonestaban al pueblo de Israel a guardar la ley de Dios. Algunas veces ellos les estaban advirtiendo a los israelitas,
porque ellos estaban, me imagino, ahí haciendo a un lado parte de la ley, puede ser la ley civil, la ley moral o la ley ceremonial, y los profetas permanentemente venían a advertirles. Como ejemplo podemos encontrar Oseas capítulo 4, verso 1. Así dice la Escritura: hijos de Israel, oigan la palabra del Señor. El Señor ha entablado un pleito contra los habitantes de la tierra, porque ya no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Aquí está amonestando el profeta Oseas. Vale decir, Dios a través de su instrumento, el profeta Oseas, les está diciendo: hijos de Israel, oigan la palabra del Señor. El Señor ha entablado un pleito. Hay un pleito entre Dios y el pueblo de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de ese pleito? Yo no quisiera estar en pleito con Dios. ¿Ustedes sí? Ninguno de nosotros quisiéramos estar en pleito con Dios. Pero ¿cuál puede ser la razón de estar en pleito con Dios? Dice, porque ya no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Cuando nuestro corazón no está pegado al conocimiento de la palabra del Señor, entonces estamos entrando a esta situación en la que estaban viviendo los israelitas. Cuando nuestro corazón no es misericordioso, cuando nuestro corazón es tan justiciero y nada de misericordia, entonces algo está pasando. Estamos alejándonos de Dios, de la palabra del Señor. Dios quiere el conocimiento, amados. Yo sé que hemos escuchado muchos términos. La gente dice, no, el conocimiento envanece. Pues Dios quiere conocimiento. Porque a través del conocimiento de la palabra es como nosotros vamos a realmente entender cómo es Dios, cómo es el corazón de Dios. Por eso orábamos al principio y decíamos que esta palabra, si no es inspirada por el Espíritu Santo, si no es impartida por el Espíritu Santo a nuestros corazones, no va a producir ningún fruto, ningún efecto. Necesitamos del Espíritu Santo. El conocimiento solo obviamente puede ser que envanezca a las personas, pero si el conocimiento viene a nuestras vidas por obra del Espíritu Santo, en lugar de envanecernos nos vamos a humillar delante del Señor. En lugar de envanecernos vamos a postrarnos de rodillas delante del Señor y adorarle al Señor y decirle: gracias, Señor, qué bueno eres, qué misericordio, qué excelso eres tú, Señor. Y escuchen bien qué significa la tarea de los profetas. Jeremías capítulo 1, verso 7. Pero el Señor me dijo, dice Jeremías, no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que yo te ordene que digas. En otra versión dice, no digas que soy un niño. Ay, Señor, soy un niño. No digas que eres un niño. Tú vas a hablar todo lo que yo te diga. Eso es lo que los profetas declaraban, eso es lo que los profetas anunciaban al pueblo de Israel, todo lo que Dios decía. Amén. No decían las cosas de su propia voluntad. Obviamente los profetas de Dios. Eso sí, los falsos profetas hablaban de lo suyo, de su propia cosecha. Pero el profeta de Dios declaraba solamente la palabra de Dios. Ellos solamente abrían la boca y Dios hablaba a través de ellos. Ellos decían todo, absolutamente, así como le dice a Jeremías, y dirás todo lo que yo te ordene que digas. Venía como un mandato, como una orden. Di esto. Ay, Señor, este pueblo me va a apedrear si les digo tal cosa. Tú diles. Y los profetas decían la palabra. Y por decir la palabra de Dios, muchos eran encarcelados, eran apedreados, eran azotados. Por tener la valentía de decir la palabra que Dios estaba diciéndole que digan. Pero el profeta de verdad decía la palabra de Dios. Hablaba la palabra de Dios. Amados, los profetas solamente hablaban lo que Dios había establecido. Ellos hablaban solamente la ley de Dios. Y la ley de Dios es obligatoria porque fue escrita por Dios. Amén. La ley de Dios es obligatoria. ¿Saben por qué? Repitan conmigo, fue escrita por Dios. Y en segundo lugar, fue afirmada por los profetas. Y algo maravilloso, en tercer lugar, la ley fue cumplida por, levanten sus ojitos al cielo, Jesús.
fue cumplida por Jesús, escrita por Dios, afirmada por los profetas y cumplida por Jesucristo. La ley, amados, encuentra su significado pleno en Cristo. La ley de Dios es maravillosa, la ley de Dios es perfecta, es un retrato completo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquel mismo Rey que dio la ley vino a cumplir la ley. Por eso Él no nos va a pedir nada de lo que Él mismo no haga. Amén. Jesús no te va a decir nada que Él mismo no haya cumplido. Toda la palabra la vino a cumplir Él. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el dador de la palabra? Él mismo. ¿No les parece maravilloso? Estamos hablando de la ley y estamos este día realmente entendiendo lo maravillosa que es la ley de Dios, cómo ella encuentra significado en Cristo. En el capítulo 5, por favor, acompáñame, de Juan, verso 39. Dice así: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Ahí está Jesús. En este momento, su escenario, como les digo, su público es toda la gente, aquellos judíos. Y está diciéndoles: ustedes que escudriñan las Escrituras. ¿Cuántos están escudriñando, están estudiando, están leyendo las Escrituras? ¿Por qué lo hacen? Porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero algo maravilloso, Jesús les dice: y son ellas las que dan testimonio de mí. Ustedes que son defensores de la ley, ustedes que piensan que yo vine a abrogar la ley, más bien vine a cumplirla. Si ustedes realmente permitieran que el Espíritu Santo de Dios trabajara en sus corazones, entenderían que todo este Antiguo Testamento habla de mí. Está hablando de mí. Para este momento ya esa audiencia tendría que haber caído sobre sus rodillas y estaría postrada adorando a Jesús, el Rey de Reyes. Estarían diciéndole: el centro de mi vida eres Jesús. Pero no entendieron que el Antiguo Testamento todo hablaba acerca de Cristo. No entendieron. Son ellas las que dan testimonio de mí. Eso es lo que Jesús les dijo. ¿De qué manera, amados, las Escrituras dan testimonio de Jesús? ¿De qué manera el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús? ¿De qué manera? En Génesis, Él es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. Amén. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube y de fuego. Él es. Si podemos descubrir a través del Antiguo Testamento, veremos que en Deuteronomio Él es el profeta. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es el dador de la ley. En Ruth, Él es el pariente redentor. Jesús está diciendo: en ellas ustedes pueden encontrar que yo soy. En Nehemías podemos ver que Él es el reconstructor de los muros caídos, aquellos muros caídos en nuestras vidas. En Job podemos ver que verdaderamente Él es el Redentor que vive eternamente y para siempre. Les dije en Salmos: Él es Jehová nuestro pastor. Jesús, Él es Jehová nuestro pastor. Podemos ver nosotros a través de la Escritura, en Proverbios, encontrar que Él es la verdadera sabiduría. Jesús, Él es la sabiduría. ¿Y qué decir del Cantar de los Cantares? Él es el novio. Amén. Aquel novio anhelado por la amada. Él es, Jesús es el novio. En Isaías Él es el príncipe de paz y podemos hablar de todo el Antiguo Testamento. Vemos ahí a Jesús. Sí podemos ver a Daniel, el pasaje de los 3 amigos de Daniel. ¿Cuál era el cuarto hombre? No era Jesús. Era Jesús. En cuanto veamos, estudiemos, analicemos el Antiguo Testamento, en todo vamos a encontrarnos con Jesús. Allí está Jesús. Todas las Escrituras dicen, hablan acerca de mí. Ahí está testificando Jesús. Si ustedes solamente pusieran la atención, van a ver que a través de las Escrituras van a verme a mí. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es la religiosidad que a veces ciega los ojos de las personas, que no les permite ver a Jesús. Pero Jesús estaba en todo. Él estaba en todo. ¿En qué sentido Jesús vino a cumplir la ley?
Él no añadió absolutamente nada nuevo. ¿Sabían eso? Jesús no vino a añadir nada nuevo. Él simplemente aclaró el significado original de Dios. Por eso decía, ¿oíste que fue dicho? ¿Oyeron ustedes que fue dicho esto? Yo les digo esto. En el mandamiento, respecto de codiciar a la mujer, ¿qué dice? ¿Oyeron ustedes sobre el adulterio? ¿Oyeron? Sí, obviamente ellos oyeron. Pero yo les digo, si solamente ustedes codician en su corazón a una mujer, ya han adulterado. Jesús le está diciendo, realmente la esencia de este mandamiento es lo interior. No es el acto mismo, ¿no es cierto?, sino lo interior. ¿Oyeron que fue dicho, no matarás? Pero yo les digo que cualquiera que odia a su hermano está incumpliendo este mandamiento. No es un nuevo mandamiento, Jesús solamente les está aclarando. Yo puedo odiar a alguien, pero voy a guardarme de no matarlo. ¿De qué sirve? No estoy llegando al acto, pero en mi corazón ya lo he matado, ya lo he destruido. ¿Y qué era lo que a Jesús le interesaba? El interior de la persona, el corazón de la persona. Y no solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento también. Por eso está diciendo, oyeron que fue dicho, pero esta es la verdadera intención de Dios. Desde el Antiguo Testamento el propósito de la ley no era simplemente la observación externa de las cosas, era lo interno del corazón. Era tener un cambio, una actitud diferente delante de Dios. Tanto en la ley como en la gracia, el propósito de Dios fue primeramente el sentido interno de guardar todos los mandamientos. Amén. Entonces Jesús no añadió nada nuevo, Él simplemente aclaró el significado original. ¿Saben qué? Jesús no vino a dar un discurso moral, porque la ley no es cumplida al dar discursos. Podemos dar sendos discursos sobre la moralidad, pero no se trata de eso. Se trata de cumplir. Amén. Se trata de vivir la palabra de Dios. Y Él vino a cumplir. Jesús cumplió la ley porque satisfizo todas las demandas. En su vida, Él guardó cada parte de la ley de Dios. La ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Él guardó todo. Él adoró. Jesús adoró de la manera correcta. Por eso nosotros tenemos que adorar de la manera correcta. Tenemos que aprender cómo es esa adoración correcta. No, a mí me enseñaron, hoy mi iglesia se hace así. No interesa qué te enseñaron o qué se hace en tu iglesia, sino cómo es que Dios dice que le adoremos a Él. Amén, amados. Y Jesús vino a adorar de la manera correcta. Él fue perfectamente justo y fue totalmente y enteramente santo. No había pecado en Él. Porque Él era perfectamente santo, Él vino a cumplir la ley entera. El único que pudo cumplir la ley entera de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 3. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de ese cumplimiento de la ley. Versos 13 al 15. Mateo 3 dice, Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Era obvio, imagínense si Jesús viene delante de ustedes y les dice, bautízame. Era obvia la reacción de Juan, Señor, tú tienes que bautizarme a mí, yo no a ti. Tú eres Dios, yo soy un mortal. ¿Y qué le dice Jesús? Conviene que cumplamos la ley. Tú haz lo que tienes que hacer, porque yo he venido a cumplir la ley. Amén. Aún en los pequeños mandamientos, Él vino a cumplir la ley. Cumplió todo detalle, el más minúsculo detalle de la ley de Dios, Él vino a cumplir. Y saben que Jesús resumió de una manera maravillosa, preciosa, hermosa todo el Antiguo Testamento. ¿Saben de qué manera resumió Él?
En un mandamiento. Ese mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así resumió todo el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas fue resumida en ese mandamiento del Señor. A partir de esto, si tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo lo demás es posible. Si tú amas a Dios y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, nunca tratarás de hacer daño a tu prójimo. Nunca tratarás de ser desleal con tu prójimo. El prójimo del esposo, ¿quién es? La esposa, ¿verdad? ¿Quién está más cerca de ti? Ese es tu prójimo. ¿Cuántos vinieron con sus prójimos este día? Ahí está, ese es su prójimo. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, las personas más cercanas, más próximas a ti. Si tú las amas, ¿cómo vas a hacerles algún daño? ¿Quién podría hacer un daño si verdaderamente ama? Y ese es el mandamiento de Jesús. ¿Ustedes creen que van a pecar contra Dios si lo aman verdaderamente? Es imposible pecar contra Dios si lo amas verdaderamente, porque estarás permanentemente velando en agradar el corazón de Dios si lo amas a Él. Ahí se resume todo. Amados, Jesús no tuvo pecado, Él fue perfecto en toda su obediencia. Él proveyó el modelo perfecto de justicia al cumplir la ley santa de Dios. No es tanto lo que Él hizo o lo que dijo. Amados, Él vino a cumplir la ley. ¿Qué significa esto? Él no vino a rescatar la ley de la perversión de los rabinos judíos. Él vino a traer justicia eterna al ser Él el Mesías, el Salvador de la humanidad. Amén. Eso es lo que significa, amados. Él vino a traernos justicia eterna. ¿Qué es la justicia eterna? El ser justos nos hace a nosotros ser declarados sin culpa, sin pecado. ¿Cómo es posible que yo pueda ser justo? Por la obra del Mesías, del Salvador, de Jesús que vino a este mundo, aquel que fue al lugar que me correspondía a mí, aquel que pagó el precio que yo tenía que pagar, y con su muerte Él pagó el precio de mi salvación, y me hizo justo, y nos hizo justos. Él vino a traer justicia eterna, amados. Aquella justicia que la ley predecía, Él vino a traerla a este mundo. Amén. ¿No les parece maravilloso? La muerte de Jesús en la cruz fue el rechazo final de Israel a su Mesías. Esa es la parte más dolorosa de la historia. Jesús murió y era una señal final del rechazo de su pueblo Israel a su propio Mesías. A partir de ese momento, entonces, el trato con Israel como nación dejó de estar en vigencia. A partir de la muerte de Cristo en la cruz, ya no había esa relación. A partir de la muerte de Cristo en la cruz, ahora surge una nueva institución que se llama su iglesia. Allí, en la cruz del Calvario, Jesús estableció su iglesia. A partir de ese momento, entonces, nosotros ya somos el pueblo de Dios. A partir de ese momento nosotros somos la Israel espiritual. Israel significa hijo de Dios. Nosotros somos esos hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Esperen un poco. Va a haber un cumplimiento. Hay simplemente un paréntesis con Israel. Volverá a tener su trato más adelante. En la segunda venida de Cristo, el Señor tiene que ajustar cuentas con Israel. Amén. Terminará el proceso. ¿Sigue siendo la nación de Dios? Sí, sigue siendo la nación de Dios. Pero, como les digo, hay un paréntesis. ¿Para qué? Para que ahora nosotros seamos injertados en ese tronco. Nosotros seamos considerados ahora ese pueblo de Dios. Y Pablo dice, de dos pueblos Él hizo uno solo. De judíos y de gentiles Él hizo un solo pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo.
a través de su muerte, amados. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el sistema ceremonial entero llegó a su final. Ya no había más necesidad de presentarse a través del sacrificio de corderos. Ese sistema ceremonial del Antiguo Testamento pasó a través de la muerte de Cristo. Allí Cristo vino a cumplir totalmente. Dice la palabra que el templo se partió en dos. De arriba para abajo aquel velo se rasgó. Y ahora ese velo rasgado nos da la oportunidad de entrar a la presencia de Dios sin necesidad de intermediarios. Amén, amados. Es la obra del Señor, maravillosa obra que Él ha establecido en la cruz del Calvario. Jesús cumplió la ley moral en la manera que Él vivió en este mundo. Y Jesús cumplió la ley ceremonial en la manera que Él murió. ¿Entienden esto? Él cumplió la ley moral en la manera que Él vivió, con su testimonio. ¿Cómo Él era? Santo. ¿Había alguna falta? ¿Algún pecado que tenía? No. Era totalmente santo. Él cumplió la ley moral en la forma en la que Él vivió. Y cumplió la ley ceremonial en la manera como murió. Como ese cordero sacrificado. Como ese cordero que enmudeció y fue llevado al matadero, trasquilado por sus trasquiladores, azotado, escupido, menospreciado, pero Él ni una sola palabra. Amén. Allí Él cumplió la ley ceremonial. Entonces el nuevo pacto trajo un nuevo día. El sistema ceremonial ya fue cumplido en Cristo. El sistema civil ya no está más vigente porque la nación de Israel, como les digo, ya no está más vigente como ese pueblo de Dios. Hay un paréntesis. Si bien la protección sobrenatural de Dios está sobre Israel, sin embargo, ahora nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y entre toda esa nación de Israel, aquellos que quieran reconocer y que vengan al reconocimiento de Jesús como su Señor y Salvador, también son parte de este pueblo de Dios. Los creyentes en Jesucristo. Pero la nación como tal ya no está más vigente. Entonces, cuando estamos hablando de la ley, amados, solamente queda un elemento. ¿Cuál es ese elemento de la ley? No hay ley ceremonial, no hay ley civil vigente. ¿Qué elemento está presente y vigente? Es la ley moral. La ley moral no ha dejado de ser. Está vigente, amados. Todavía es obligatoria la ley moral. Usted me dice, ¿hasta cuándo va a ser obligatoria la ley moral? Hasta que estemos cara a cara con Jesús. Hasta que estemos ahí, en la presencia del Señor. Hasta que Él venga por su pueblo, por su iglesia. Hasta que seamos transformados por el Señor. Hasta que tengamos nuevos cuerpos glorificados por el Señor. Hasta ese día la ley moral está vigente. Hasta ese día los mandamientos de la ley moral van a estar vigentes, amados. Entonces, la ley entera no ha desaparecido, no ha pasado. No podemos decir nosotros ya no vivimos en la ley. No completamente. Aspectos de la ley ya pasaron, pero algunos están vigentes. Amén, amados. Es importante que tengamos esa comprensión de la palabra del Señor porque así realmente vamos a entender la Escritura, vamos a tener la correcta interpretación de la palabra del Señor para tener una relación apropiada con el Señor. Porque de otra manera, amados, vamos a errar. ¿Saben cómo desobedecemos como iglesia? Al no tener una comprensión clara de la palabra del Señor. Es como si yo les dijera a alguno de ustedes, por favor, hermano o hermana, quiero que hagas tal cosa. Necesito que me hagas tal favor. Y ustedes supuestamente comprendieron algo que yo les dije, que no era exactamente lo que yo les dije. Y hacen cosas totalmente diferentes a la que yo les pedí. Porque esa era su comprensión de lo que yo supuestamente les estaba diciendo. ¿Están en obediencia o en desobediencia? ¿Están haciendo lo que yo les pedí o no están haciendo? Si no están haciendo lo que les pedí, están en desobediencia. Así es con la palabra del Señor. Si no interpretamos apropiadamente la palabra del Señor, estamos caminando en desobediencia. Por eso tenemos que aprender a escuchar lo que el Señor dice, de la manera que Él lo dice,
Por eso les dije, tenemos que hacer las cosas nosotros como iglesia, porque cantamos, el centro de nuestra vida eres tú, el centro de la iglesia eres tú, porque Él es el dueño, Él es el Señor. Las cosas tenemos que hacerlas a la manera de Él, no a nuestra manera. No es que a mí me gusta así, así vamos a hacerlo. O como pastor yo puedo decir, no, a mí me gusta como pastor hacer las cosas así que ustedes se sujetan y hacemos las cosas a mi manera. No es a nuestra manera, amados. Es a la manera de Dios. Es así como nosotros vamos a honrar a Dios. Solamente así es como vamos a glorificar a Dios, haciendo las cosas a su manera. Entonces, por eso es importante entender la palabra del Señor, tener una correcta interpretación de la palabra del Señor. No es lo que yo pienso que dice la palabra, sino qué dice exactamente la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué tenemos tanta gente perdida, desviada? ¿Por qué tenemos tanta doctrina errada en este tiempo? Porque la gente no se apega al corazón de Dios, no se apega a la palabra del Señor. Interpretan las cosas según su conveniencia. ¿Esto me conviene? Entonces, ok, predico. ¿Esto no me conviene? Saco a un lado. Y Jesús dice, ni una tilde, ni una jota de la ley pasarán. Todas son importantes, toda la palabra del Señor es importante porque toda es inspiración de Dios. Amén. Hebreos capítulo 7, versos 18 y 19 dice, de modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar endeble e inútil, ya que la ley no perfeccionó nada. En su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es el punto aquí? ¿La ley es mala o el corazón del hombre es malo? La ley es perfecta. ¿Por qué decía David, Señor, amo tu ley? Toda ella es perfecta. Pero ¿por qué dice aquí la palabra del Señor que la ley es inútil? No debido a la ley, sino debido a la naturaleza del hombre. La ley no pudo hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Amados, sin Cristo estaríamos perdidos, totalmente perdidos. Cristo vino a cumplir por nosotros la ley. Y al cumplir la ley y al creer en Él, al aceptar el sacrificio de Cristo, ahora nosotros podemos ser declarados justos como si nosotros mismos hubiésemos cumplido toda la ley. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece algo precioso que es como si simplemente hay una carrera, una maratón, yo soy el deportista, el más preparado, voy, yo gano el trofeo y les doy a ustedes y ustedes portan ese trofeo como si ustedes mismos hubiesen ganado esa maratón? Eso es lo que Jesús hizo por nosotros, Él ganó por nosotros. Y Él nos entregó su justicia, Él nos entregó su victoria, Él nos dio, amados. La ley no es imperfecta. La ley es perfecta. Los imperfectos somos nosotros. La ley llegó a su fin. Recuerden que la ley era simplemente la sombra o el retrato de algo que iba a venir. Que dijo Jesús, todo el Antiguo Testamento habla acerca de mí. Todo. ¿Recuerdan ahí, por ejemplo, la serpiente levantada en el desierto, la serpiente de bronce? Dice, cada vez que los judíos pecaban ellos, pero cada vez que levantaban su mirada a esa serpiente, no morían, sino vivían. Porque si no levantaban su mirada a esa serpiente de bronce, morían por esas enfermedades, diversas enfermedades que venían a ellos. Y la gente puede tener sus interpretaciones allí. Sin embargo, esto también era una tipología de Jesús. Tú vas a morir en tus pecados si no levantas tu mirada a Cristo Jesús. Amén. Todo, absolutamente todo el Antiguo Testamento habla acerca de mí, dijo Jesús. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento eran retratos de Cristo, amados. Cuando vino la realidad, ahora ya no necesitamos del retrato. ¿Por qué no practicamos las prácticas que tenían los judíos? Ahora, yo sé que muchas iglesias están como que volviendo a todas las prácticas ceremoniales judaicas. Están implementando el judaísmo
la religión judaica en sus prácticas y sus celebraciones cristianas. Pero si eso era sombra, era simplemente un retrato. Ahora está la realidad y la realidad es Cristo. Si tenemos la realidad, ¿cómo vamos a quedarnos con la sombra? Es como si, imagínense, yo me voy de misiones por unos buenos años y mi esposa que me ama tanto tiene un retrato mío, ahí está en el velador, al lado de la cama donde ella puede ver ese retrato y decir, ahí está mi esposo. Y darle besitos todas las mañanas a ese retrato, obviamente, porque me extraña, ¿verdad? Ahí está ese retrato. Sin embargo, un buen día vuelvo a casa y ella ya no va a tener que dar besitos al retrato, sino va a tener que darme besitos a mí. Porque yo soy la realidad. Este simplemente es el retrato de algo. Así es el Antiguo Testamento, el retrato de Cristo. Ahora no necesitamos del retrato porque tenemos a Cristo. Amén, amados. Entonces, las ceremonias eran retratos de Cristo. Y cuando vino Cristo, ya no hay más retratos, ahora es la realidad. Jesús vino a cumplir la ley ceremonial. Y si hacemos una comparación entre Jesús y Aarón, Aarón era el sacerdote de Dios. Aarón entró al tabernáculo terrenal, Cristo entró al templo celestial. Aarón ofreció muchos sacrificios, Cristo ofreció uno solo, un perfecto sacrificio. Aarón ofreció la sangre de bueyes, Cristo ofreció su propia sangre. Amén. Aarón fue un sacerdote temporal, Cristo es eterno. Aarón era falible, Cristo es infalible. El sacrificio de Faraón era imperfecto, pero el sacrificio de Cristo fue perfecto. Si hacemos una comparación, amados, ¿cuántos escucharon hablar del tabernáculo? El tabernáculo mismo era un retrato de Cristo. Cada aspecto que tenía el tabernáculo estaba simplemente mostrando a Jesucristo. Había una puerta por donde había que entrar al tabernáculo. Cristo dice, yo soy la puerta. Había un lavadero. La palabra dice que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Qué más que otros elementos había en este tabernáculo? Tenía lámparas. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Había pan en ese tabernáculo y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Amados, esto es maravilloso, realmente la palabra es maravilloso. Dice que en el tabernáculo había incienso y Jesús es nuestro intercesor. Las oraciones son el incienso y Jesús mismo intercede por nosotros. Había un propiciatorio y la palabra dice que Él entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. Cada aspecto, cada elemento del tabernáculo estaba simplemente retratando a Jesús. En cada aspecto podemos ver a Jesús. En toda la Escritura podemos ver a Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver, amados. En todo está Jesús. Por eso en Mateo 5:17 Él dice, no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. He venido para cumplir la ley. El Antiguo Testamento estaba entero, total, estaba retratando a Jesucristo. El Antiguo Testamento de principio a fin simplemente está retratando a Jesucristo. Y Gálatas en el capítulo 3, versos 24 al 26 dice, la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. La versión Reina Valera 60 dice que la ley era para nosotros el ayo. El ayo. Bueno, yo sé que muchos de ustedes se preguntaron qué significa el ayo. El ayo era un esclavo en la casa de un hombre que era millonario, un hombre potentado. Ese ayo o ese esclavo se encargaba de la supervisión de un niño. Y en el caso de las niñas, allí estaban, la persona era obviamente una mujer, de las que en este tiempo se escucha aún el término chaperonas, ¿recuerdan? ¿Qué hacía la chaperona? Tenía cuidado de esa doncella.
donde quiera. Si estaban de novios, bueno, la chaperona también estaba para ver que obviamente no hagan nada inmoral, teniendo cuidado de esa doncella, de esa jovencita. ¿Hasta qué día? Hasta el día que esa jovencita contraía nupcias y se casaba. Una vez casada ya no necesitaba chaperona. Hasta ese día la función. Ahí estaba la persona que estaba cuidando, protegiendo, precautelando de cualquier cosa hasta el día de su matrimonio. Así también la ley para nosotros es ese ayo. Así es esa chaperona o es ese tutor o ese esclavo que vigilaba a los niños hasta que viniera Cristo, dice. Una vez que vino Cristo, ya no necesitamos más de la ley. Ya no hay ese ayo. Ahora en Cristo nosotros podemos vivir la ley. Amén. Ahora es posible que nosotros cumplamos la ley. Antes era imposible. Ninguna persona podía cumplir la ley. Pero ahora en Cristo es posible. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Porque lo que era imposible antes ahora es posible. ¿Saben por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario yo soy declarado justo. Y usted es declarado justo, justa. No por sus propios méritos, pero por la obra de Cristo. Debido a que Cristo cumplió la ley entera, amados, ahora tú y yo podemos ser justificados. Esa es la parte hermosa de todo esto. Esa es la parte hermosa de esta enseñanza de la ley de Dios. Y Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu Santo. Para que la justicia ¿de qué? De la ley se cumpliera en nosotros. Que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. La pregunta es, ¿podremos cumplir la ley moral de Dios? Ya dijimos, esa ley, la ley moral de Dios está vigente, la ley moral de Dios no dejó de ser. ¿Hasta cuándo va a estar vigente? Hasta que Cristo venga por nosotros. Esa ley moral estará vigente. La ley no ha pasado. ¿Podremos, amados, cumplir la ley moral de Dios? La Biblia dice, si andamos en el Espíritu, ya estamos cumpliendo la justicia de la ley. Si andamos en el Espíritu, ya estamos cumpliendo la ley. Todo lo que necesitamos es andar en el Espíritu y no en la carne, en el Espíritu. Siendo guiados por el Espíritu, siendo llenados por el Espíritu Santo tiene que estar haciendo la obra permanentemente en nuestras vidas. En nuestras propias fuerzas es imposible que guardemos la ley. En nuestras fuerzas es imposible que cumplamos la ley. Pero en el Espíritu dice, sí, es posible. En el Espíritu ya estamos guardando la ley. Ya estamos siendo justos. ¿Saben por qué? Porque estamos en Cristo. Porque ahora el Padre nos ve a través de Cristo. Ya no ve al Marco imperfecto. El Padre ve a Cristo morando en Marco. Amén. ¿Y cuál es la parte nuestra? No vivas en la carne, vive en el Espíritu. Y así estás cumpliendo la ley entera. Amén. Porque Cristo vino a cumplirla por nosotros. Ahora Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Él es el todo en tu vida. Quiero invitarles a que se pongan en pie. Vamos a orar este día en gratitud al Señor por toda su obra maravillosa.